he estado trabajando un poco en un nuevo juguetito que me compré por aquí y creo que se ve un poco mejor lo que vamos a hacer ahora. Muy bien, entonces vamos a comenzar con el ejercicio número 1. Un voluntario que quiera leerlo, por favor. Chicos, El balance de calor, Eva. sí, balance de calor y enfriamiento de leche es el número 1. Balance de calor y enfriamiento de leche. En el procesamiento de leche entera de vaca se enfrían 4.540 kilogramos por hora de 60 grados a 60 grados. Sí, Eva. ¿Sí? Sí, sí, a 60 grados a 4,41 por medio de de un refrigerante. Calcule el calor extraído de la leche. Muy bien. Entonces, fíjense, chicos, que para poder desarrollar este ejercicio, pues lo primero que hacemos es el diagrama, ¿verdad? Tenemos una sola entrada, que son los 4.540 kilogramos por hora de la leche a 60 grados, y esto está pasando por el enfriador, por lo cual está saliendo la misma cantidad, porque solo se está enfriando, 4.540 kilogramos por hora, pero está saliendo con una temperatura de 4.4 grados Celsius. Además, también del enfriador está saliendo el calor. Este es el calor que estamos, que estamos extrayendo de la leche, ¿verdad? Y es precisamente la incógnita para este ejercicio. En las tablas de los apéndices 4, nosotros encontramos varios productos, incluidos la leche entera. Entonces, en este caso, es leche entera, por lo tanto, de vaca, ¿verdad? Buscamos en la tabla y el valor que nos tira es de 3.85 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Así que una vez que ya nosotros tenemos esos datos, pues tenemos que encontrar la entalpía de la leche en el término de entrada, ¿verdad? Porque en la entrada va a tener una entalpía, la salida va a tener otra. Entonces en la entrada, la leche, nosotros podemos de una vez, fíjense, colocar nuestros datos, los 4.540 kilogramos por hora, lo vamos a multiplicar por el CPM o su capacidad calorífica, que es 3.85 kilojoules sobre kilogramos por Kelvin. Y en este delta, me detengo un poco porque fíjense que ustedes pueden pasar estos 60 grados a Kelvin, igual que estos 25. Pero resulta que aunque los pasemos a Kelvin, nos va a dar el mismo resultado que si hacemos el delta con los grados que ya tenemos. Entonces no necesitamos hacer la conversión porque la diferencia nos va a dar exactamente igual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, 60 grados Celsius en grados Kelvin son 333. Entonces 333 menos 298, que son 25 grados Celsius en Kelvin. Estos son los 60 grados Celsius y estos son los 25 grados Celsius. Si nosotros hacemos esta resta, nos va a dar exactamente igual que si hacemos esta resta. Pueden intentarlo y verán que el resultado es del mismo. 333 menos 298 da 35, ¿verdad? Ese es el resultado, o ese es el delta de temperatura, 35 grados. Y si ustedes restan 60 menos 25, también da 35 grados. Entonces, en estos casos, no necesitamos hacer la conversión porque el delta nos va a dar exactamente el mismo número, sea que lo convirtamos o no. Por lo tanto, yo aquí le puse Kelvin y usé estas mismas temperaturas, no las convertí, porque me va a dar exactamente los mismos 35 grados. Eso es para efectos del delta. El delta siempre nos va a dar el mismo resultado.
Entonces, una vez que nosotros multiplicamos todo esto, el resultado nos da 611.765 kilojoules por hora. Este es en los términos de entrada. ¿Sí? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Bueno, continuamos. Entonces ahora nosotros necesitamos hacer esto mismo, pero con el término de salida, o es decir, la salida de la leche que sale con otra temperatura, ¿verdad? Entonces, en el término de salida usamos el mismo CPM y la misma masa, porque lo mismo que entró salió. Pero nos va a variar la temperatura, y es que la temperatura a la que está saliendo es menor que nuestra referencia, que son 25 grados. Entonces, en este caso, la temperatura, el delta, nos queda negativo, porque 4.4 menos 25 nos da negativo 20.6. Aquí. Entonces, usted puede meter de una vez todo esto en la calculadora, no hay problema, pero tenemos que tener claro que esta nos ha quedado negativo. Por lo tanto, nuestro resultado final, vean, está negativo. Entonces, el resultado de multiplicar cada una de estos numeritos nos da 359.368.24 kilojoules por hora. Una vez que ya nosotros hemos calculado las entradas por separado y las salidas, tenemos que igualarlas. Entonces, para igualar la entrada y la salida, nos fijamos en el diagrama, que está entrando y que saliendo. Bueno, pues sabemos que está entrando con 60 grados y que están saliendo con 4.4 grados. Entonces buscamos esos datos. Pero también en la salida hay calor, ¿verdad? Porque como se está enfriando, tenemos nosotros ahí una extracción de calor, y eso está en la salida. Por lo tanto, nosotros ponemos lo que encontramos, la entalpía que encontramos en la entrada, la entalpía en la salida, del lado de las salidas, más Q, que es el calor que estamos extrayendo. Vamos a despejar para Q, y como en este caso está negativo, lo pasamos del otro lado con signo positivo. Lo sumamos y este es el resultado que nos da en kilojoules por hora. Pero si ustedes se fijan aunque no lo dice en el libro, la respuesta que nos da es en kilowatts, ¿verdad? Y eso es para hacer más pequeño ese número. Entonces, la conversión para kilowatts es que un kilowatt tiene 3.600 kilojoules por hora. Por lo tanto, el resultado final nos queda expresado como 269.76 kilowatts. Ahora, en el libro es probable que algunas unidades no nos coincidan exactamente, jóvenes, porque de hecho yo no tengo ni idea de cuántas cifras significativas está usando el libro, ¿verdad? Pero si el valor está cercano, entonces significa que estamos en la respuesta correcta. Nunca les va a dar exactamente igual, porque miren, yo he probado con tantas cifras y nunca me ha dado exactamente igual, pero sí un número similar. Entonces, en mi caso, por las cifras, la cantidad de cifras que yo estoy utilizando, la respuesta me queda en 269.76. Ahora, si ponemos 270, la respuesta está bien. Si ponemos 269, probablemente no tanto. Eso significaría que usamos o que no estamos usando cifras después del punto, mejor dicho. Entonces, tienen que darles un 269.2 en adelante al menos. Si les da un poquito más de esto, es probable que hayamos hecho una aproximación con menos cifras, ¿verdad? Entonces, también está bien. Igual, en el examen, ustedes saben que yo reviso todo este procedimiento que tenemos acá, porque a veces hacemos todo el procedimiento bien, pero esta respuesta final la escribimos mal. Entonces, por lo tanto, yo siempre voy a revisar el procedimiento, ¿verdad? Ustedes ya saben que en el examen les aparecerá una opción donde ustedes van a subir la fotografía de lo que hicieron. Por lo tanto, ahí yo voy a fijarme en todo lo que ustedes hicieron
Y si esta respuesta final está mal, yo les voy a evaluar hasta dónde ustedes lo tienen bien. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? Oh. Entonces vamos al ejercicio número 2. Un voluntario que quiera leer el número 2. Yo tengo aquí nada más el diagrama, jóvenes. No tengo a mano el ejercicio porque tendría que cambiar de pantalla. Calentamiento de petróleo con aire. Un flujo de 2.200 libras mol por hora de hidrocarburos petrolíficos a 100 grados Fahrenheit entra a un intercambio de calor donde se calienta a 150 grados Fahrenheit con aire. El aire caliente entra a 300 grados Fahrenheit y sale a 200 grados. Calcule el total de libra mol de aire por hora que se necesita y la capacidad calorífica medida del petróleo es 0.45 BTU sobre libra mol por Fahrenheit. Muy bien. En este caso no tenemos que buscar la capacidad calorífica porque ya nos la están dando y dice que es 0.45 BTU sobre libra mol por grados Fahrenheit, ¿verdad? Así nos dijo. Muy bien, entonces en este ejercicio fíjense ustedes que tenemos dos corrientes que están entrando. Está entrando, ¿verdad? El flujo de hidrocarburos, que son 2.200 libra mol por hora, y también está entrando el flujo de aire, al que he determinado corriente A, porque no sé cuál es, ¿verdad? Ahora, ese flujo de aire entra a un intercambiador. Fíjense que todas estas temperaturas están en Fahrenheit. Entonces yo he colocado aquí 77 Fahrenheit. ¿Ustedes saben por qué tengo aquí 77? Porque es la temperatura correspondiente a grado Fahrenheit, la que se utiliza. Temperatura ambiente, ¿verdad? Esto sería como escribir 25 grados Celsius, nada más que en Fahrenheit, al convertirlo son 77, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Lo tenemos en Fahrenheit porque todas estas temperaturas están en Fahrenheit. Muy bien. En la salida, pues sabemos que sale exactamente la misma cantidad en libra mol de estos hidrocarburos que están entrando. La diferencia es que salen con una temperatura superior, ¿verdad? Y el aire, entonces, que está saliendo, no sabemos cuánto es, porque esa es la interrogante que tenemos, pero sí sabemos que su temperatura ha disminuido a 200 grados Fahrenheit. ¿Por qué? Porque inicialmente, ¿verdad? Entró a 300 grados Fahrenheit. Entonces, igual que en el ejercicio anterior, nosotros vamos a encontrar las entalpías de entrada y de salida. Entonces, por eso tenemos por acá los términos de entrada. Tenemos que encontrar la entalpía del petróleo en la entrada y la entalpía del aire en la entrada. Aunque nosotros no sabemos cuánto es el aire que está entrando, entonces siempre tenemos que hacer el cálculo, ¿verdad? Y una vez que nosotros hayamos encontrado los dos términos de entrada y los dos términos de salida, los igualamos y podremos despejar para encontrar la cantidad del aire. Entonces, fíjense que igual que hicimos en el ejercicio anterior, únicamente hemos colocado aquí las 2.200 libras mol por hora, lo multiplicamos por Cp y por el delta de temperatura, obteniendo un resultado de 22.770 BTU por hora. Vamos revisando por ahí si nos dieron los mismos resultados, ¿verdad? Ahora, en este caso, vean que para la entalpía del aire yo tengo aquí un valor. Entonces, quisiera saber si ustedes pudieron encontrar este valor. Esta vez nadie me preguntó por ese valor y yo no lo recordé hasta hace poco. Y es que resulta, voy a poner por aquí el libro, puede ser que ustedes lo hayan sacado
correctamente, pero voy a colocar el libro por si alguno no sabe de dónde salió ese valor. En el libro tenemos unas tablas de donde nosotros sacamos esos valores. Entonces, fíjense que en la tabla, aquí nosotros tenemos que las unidades del sistema inglés para la CP, ¿verdad? O CPM, es BTU sobre libra mol grados Fahrenheit. Pero si ustedes ven en la tabla, dice que la temperatura está en grados Celsius. Esto es un error del libro, porque aquí debería decir grados Fahrenheit y no Celsius, ¿verdad? Vean que acá arriba nos está explicando que es por grados Fahrenheit, pero aquí le pusieron grados Celsius. Entonces, si alguno se me confundió en esta parte, ¿verdad? Lo recapitulo para que usted sepa que estas temperaturas son los grados Fahrenheit, que es un error en el libro que aquí dice grados Celsius. Entonces, por lo tanto, necesitamos el CP del aire, perdón, a 300 grados. Entonces nos vamos aquí y vean que a 300 es 7.073. Y para la salida ocupamos a 200 grados. Entonces si nos vamos aquí al aire es 7.021. De aquí saqué yo esos valores que tenemos, ¿verdad? En lo que es el aire, el CP del aire. Entonces voy a compartir nuevamente aquí mi pantalla donde estábamos haciendo el ejercicio para que podamos continuar después de este paréntesis. Vamos a compartir por aquí, permítanme. Ahí está. Entonces en la salida, perdón, en la entrada, nos quedamos aquí en la entrada. La corriente A, que representa el aire, la multiplicamos por 7.073 y el delta de temperatura que serían 300 menos 77. Y ese es el valor que obtenemos, pero vean que tenemos aquí, ¿verdad? Con la letra porque no conocemos el valor del aire. Y después, cuando igualemos, vamos a encontrar ese valor. En los términos de salida, entonces, para el petróleo tenemos exactamente los mismos dos datos iniciales, pero lo que nos va a variar es el delta de temperatura, porque ahora está saliendo a 150 grados Fahrenheit y le restamos los 77. Vean que este valor es positivo, ¿verdad? Porque esta temperatura sigue siendo mayor que la temperatura de referencia. En el caso del aire, entonces, como vimos en la tabla que mostré hace unos momentos, estamos multiplicando la letra A, porque no sabemos cuánto es el aire, por 7.021, que es el CP para el aire a 200 grados Fahrenheit. Y por el delta de temperatura, que es 200 menos 77 grados Fahrenheit. Entonces, la respuesta nos da de 863.583 A. A porque no sabemos cuánto es esa cantidad todavía. Igualamos las entradas y las salidas. Entonces, en la entrada teníamos 22.770 más 1.577.28 A. Esto es igual a las salidas, que es 72.270 más 863.58 A. Y ahora lo que vamos a hacer es ordenarla, ¿verdad? Entonces, fíjense que como este número es mayor y este es menor que este, entonces yo voy a pasar este a restar y este que tengo aquí lo paso también a restar del otro lado. Y eso es lo que tenemos por acá. Por alguna razón tengo aquí una W, pero esto no es W, es A. Es el término. Recuerden que ustedes pueden ponerle la letra que ustedes quieran siempre y cuando
las letras coincidan, ¿verdad? Este es un error. Entonces, 1577.28A menos 863.58A es igual a 72.270 menos 22.770. Hacemos esas restas respectivas y obtenemos que 713.7A es igual a 49.500. Y ahora lo único que vamos a hacer es despejar para A. Y así vamos a obtener cuánto es el aire. Entonces, lo que está multiplicando pasa a dividir. 49.500 entre 713.7 nos da un valor de 69.36, ¿verdad? Y este valor entonces nosotros podemos pasarlo a kilogramos mol únicamente dividiendo esto entre 2.2, que es lo que aparece las respuestas ahí en el libro. Vean que esto nos varía un poquito porque en el libro dice 70.1 y eso es debido a la cantidad de cifras. No sabemos cuántas cifras o hasta dónde está usando el libro, entonces por lo tanto nos varía un poquito. Y igual en la parte de los kilogramos, ¿verdad? En el libro dice 31.8 y nosotros hemos obtenido 31.52 kilogramos mol de aire. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto a este ejercicio? ¿Importará en qué medida los dejemos? Ok, en este caso, si yo les pido explícitamente que me hagan esta conversión, tienen que hacerla, si no, lo dejan expresado en libra mol aire. Es decir, la unidad sería libra mol, ¿va? Porque esto es de aire, lo que quiero decir. Entonces, usted lo puede dejar hasta aquí. Si yo le digo, expréseme su respuesta en kilogramos mol, entonces usted tiene que hacer la conversión y expresármelo así. ¿De acuerdo? En el libro lo expresan de los dos números, por eso yo lo hago siempre los dos, pero para efectos de examen, la respuesta válida es esta primera que ustedes obtienen. A menos que el ejercicio diga, expréselo en tal unidad, ¿verdad? Ahí sí. Muy bien, entonces ahora vamos con el ejercicio número 3, que probablemente hasta ahí nos quedemos el día de hoy por el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos con el número 3. Entonces voy a pedir que un voluntario siempre que vaya leyendo el ejercicio. Mientras tanto, yo voy a ir haciendo el diagrama, porque sí no tengo hecho el diagrama. Entonces voy a ir haciendo el diagrama mientras ustedes van leyendo el ejercicio. ¿Alguno que desee leer el ejercicio? ¿Me escuchan, chicos? Combustión del metano. Ajá, la combustión del metano en un horno. En un horno, una corriente gaseosa de 10.000 kilogramos mol por hora de CH4 a 101.32 kilopascales y 373 grados Kelvin se quema en un horno usando aire a 313 Kelvin. La combustión es completa y se usa 50% de sexo de aire. El gas de combustión de salida está a 673 Kelvin. Calcule el calor consumido en el horno. Sugerencias: use una base de 298 Kelvin y agua líquida a 298 Kelvin. Los términos de entrada serán como sigue. La entalpía del CH4 a 373 Kelvin.
Con respecto a 298 Kelvin, la entalpía del aire a 313 Kelvin, con respecto a 298 Kelvin, no sé si esta es la reacción o delta de la entalpía. El calor de combustión del CH4 a 298 Kelvin con respecto al agua líquida y Q, que es el calor añadido. Los términos de salida serán las entalpías de CO2, oxígeno, nitrógeno y H2O, gaseosa y 673 Kelvin con respecto a 298 Kelvin y el calor latente del vapor de agua a 298 Kelvin y 101.32 kilopascales según el apéndice A.2. Es necesario incluir el calor latente, pues la base del cálculo y de delta de la entalpía es agua líquida, perdón. Muy bien. Entonces ahí lo que nos está diciendo es a qué temperaturas vamos a buscar nosotros los datos correspondientes en la tabla, ¿verdad? Y cuál es nuestra referencia. Entonces aquí yo ya tengo en el diagrama que nuestra referencia es 298 Kelvin, ¿verdad? Esa va a ser nuestra referencia. Y ahora lo que vamos a calcular es la cantidad del aire. Necesitamos saber cuánto es el aire que estará entrando. En esta salida nosotros tenemos una salida con agua, está saliendo también CO2, está saliendo nitrógeno y también está saliendo oxígeno. Sin olvidar que normalmente pues nosotros tenemos que el aire tiene una composición en donde contiene 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Por lo tanto, la cantidad de nitrógeno que entre va a ser igual a la que sale porque no hay interferencia en el resultado o no hay cambio en lo que es el nitrógeno. Para esto nosotros necesitamos la reacción. La reacción del metano es como sigue. Entonces tenemos nosotros una molécula de metano reacciona con 2 moléculas de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono más 2 moléculas de agua. Esta reacción es importante, ¿verdad? Para hacer los cálculos estequiométricos correctos. Entonces, fíjense que primero lo que tenemos que calcular es la cantidad de oxígeno que necesitamos, porque el ejercicio, si mal no recuerdo, dice que está entrando con un exceso del 50%, ¿verdad? 50%. Entonces, para poder calcular ese 50%, primero necesitamos hacer el cálculo del oxígeno que se necesita para que la reacción ocurra. Entonces, fíjense que de metano nosotros tenemos 10.000 kilogramos. Eso significa que por cada 10.000 kilogramos de metano que nosotros ponemos a reaccionar, se tienen que formar 10.000 kilogramos de CO2, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, significa que para nosotros poder formar 10.000 kilogramos de CO2 necesitamos 2 veces el oxígeno, o sea, el doble. Entonces vamos a multiplicar para encontrar los oxígenos requeridos, esos 10.000 kilogramos por 2. ¿Por qué? Por No dos. entendí eso. No entendí esa parte. Exactamente por 1. Recuerden que aquí, como no tenemos número, voy a poner aquí otro color. Como aquí no tenemos número, asumimos que este es un mol, ¿verdad? Y aquí tenemos un 2. Entonces, por cada 10.000 kilogramos, nosotros necesitamos el doble, ¿ve? Porque si yo produzco 10.000, para producir 10.000 yo necesito el doble de oxígeno, ¿ven? Pero necesito exactamente la misma cantidad de metano. Eso nos dice la reacción.
Entonces, por lo tanto, yo estoy multiplicando 10.000 kilogramos de dióxido de carbono que tengo por 2 para saber cuánto necesito de oxígeno, ¿verdad? Entonces, esto nos da un valor de 20.000 kilogramos mol necesarios de oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos de oxígeno. Pero el ejercicio dice que está entrando el 50% de exceso. Entonces, recuerdan ustedes que yo les dije que podemos multiplicar esto por 0.5 y sumárselo aquí, o podemos de una vez multiplicar los 20.000 kilogramos por 1.5, porque cuando lo multiplicamos por 1.5 estamos diciendo que es estos 20.000 más el 50% de exceso, por eso es por 1.5. Y eso nos da igual a 30.000 kilogramos mol de oxígeno que están entrando. Entonces, si está entrando 30.000 kilogramos mol de oxígeno, ¿cómo sabemos cuál es la cantidad de aire? Porque inicialmente lo que ¿Alguien más me escucha? Dígame. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Doc. Sí, te escucha, sí. te escucha. Ah, ok, perfecto. Sigamos entonces. Entonces dijimos que esto es para encontrar el exceso. Ahora que ya sabemos el exceso, vamos a calcular la cantidad de nitrógeno para poderla sumar y saber cuánto está entrando de aire. Entonces la cantidad de nitrógeno va a ser igual a 30.000 kilogramos mol, ¿verdad? Del oxígeno, y lo vamos a multiplicar por 0.79, que es el porcentaje del nitrógeno, que es lo que necesitamos saber, y lo dividimos entre 0.21, que es las partes del porcentaje de oxígeno que contiene el aire. Entonces el oxígeno nosotros lo cancelamos y ahora nos queda solo nitrógeno. Esta conversión a mí me da 112.857.14. kilogramos mol, ¿verdad? Por supuesto. Esto es de nitrógeno. Entonces, para saber cuánto es la cantidad de aire, el aire va a ser igual a la suma del oxígeno, los 30.000 de oxígeno más los que acabamos de calcular de nitrógeno. Entonces, sumamos estos dos y nos da como resultado 142.857.14 kilogramos mol de aire. Entonces ahora sí, ya sabemos cuánto es lo que está entrando aquí, ¿verdad? Entonces son 142.857.14 kilogramos mol de aire. Eso es lo que está entrando al horno. Y por lo tanto, entonces ahora sí ya podemos hacer el cálculo de las entradas. Vamos ahora entonces a los términos de entrada. Entonces, para los términos de entrada, lo primero que vamos a calcular es la entalpía para el metano. Entonces, la entalpía del metano va a ser igual a los 10.000 kilogramos que están entrando, ¿verdad? Por 37.6, que es el CP, por el delta de temperatura, que es 75. Aquí ya tengo yo sacado el delta, ¿verdad? Y esto es igual a 28.200.000. kilojoules por hora. Ahora, vamos con la entalpía del aire.
Vean que por eso necesitamos este cálculo, porque lo ocupamos colocar aquí. 142.857. Doc, la capacidad calorífica del metano, ¿dónde lo saca? La capacidad calorífica del metano también lo sacamos de las tablitas, ¿verdad? Que tenemos ahí. El metano está entrando a 373 grados Kelvin. Voy a proyectarles aquí. Verá que no se mira solo la pizarra, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tengo que salirme para proyectar nuevamente la tabla que les mostré hace un rato, ¿recuerdan? Esta. Entonces aquí está en grados Kelvin, está antes de la que dice grados Celsius, que es un error y es Fahrenheit, ¿verdad? Entonces en grados Kelvin aquí lo tenemos, que a 373, aquí tenemos el aire, ¿lo ven? Y tenemos también el metano más adelante, vean, de 373 es la segunda línea y aquí está el metano, que es No lo había 36. visto. ¿Lo vieron? Aquí está el metano, CH4. Justamente aquí. Entonces, en estas mismas tablas, esas tablas están en la página 16 del libro. Es la tabla 1.6-1. Entonces, aquí tenemos cuánto es para el metano. Aquí también está el CO2, chicos. Y el oxígeno, creo que aquí está también. ¿Lo ven? Entonces, ahí, según las temperaturas que nosotros estamos utilizando, asimismo, buscamos los valores, ¿verdad? En esta misma tablita. Si ocupamos del aire, ahorita el aire, ¿verdad? Estaba entrando a 313. 313 no aparece en la tabla, así que agarramos el que está más cercano, que es 298 y es 29.19. Si un valor no nos sale exactamente como en la tabla, agarramos el más cercano, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos ahora nuevamente a nuestra pizarra. Y nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces los valores de CP de esa tabla es que hemos tomado en la parte donde está en grados Kelvin para el metano, que es 37.6, en el término de entrada, que es 373 Kelvin, y el aire es a 313. Entonces, como no tenemos 313, tomamos el de 298, que es 29.19. Y 15 es su delta de temperatura. Por lo tanto, el valor correspondiente nos da 62.549.998.75 kilojoules por hora. En el término de entrada, también nosotros tenemos que calcular el menos delta de la entalpía. Y esto es para el metano con una temperatura de referencia de 298 Kelvin. Entonces esto va a ser igual a menos, este negativo que estoy colocando es este mismo que yo tengo acá. Pero al buscar el valor en el apéndice O se encuentra el valor para esto, que es igual a negativo 890.346 por 10 a la 3. Entonces ese valor se nos va a volver positivo, ¿verdad? Y esto lo vamos a multiplicar por 10.000 kilogramos, que es lo que está entrando de metano, ¿verdad? 10.000 kilogramos. Disculpe, ¿dónde encontramos esos 890.300 y pico? En el apéndice 2. Vamos a buscarlo por aquí para enseñarles dónde es. En el libro dice que si la temperatura de delta X es mayor a 298, siempre va a ser positivo. Pero lo que estamos haciendo ahorita es menos, correcto, porque la fórmula ya tiene un negativo y como el valor viene negativo, entonces queda positivo. Eso era lo que les estaba tratando de mostrar, que ahí aparece.
Permítanme, voy a ver si puedo poner el libro en el apéndice porque lo tengo al inicio del libro. Vamos a ver aquí rápidamente, vamos a poner el apéndice. Vamos a buscar el metano. Aquí está. Vamos a dejar de compartir para poder compartir el libro. Entonces vean, aquí ya tengo el valor. Ok, entonces nos ubicamos aquí en esta tabla. Esta tabla, vean ustedes, aquí está el delta de las entalpías, ¿verdad? Entonces, con respecto a 25 grados Celsius o 298.15 Kelvin. Este es el apéndice A3-2 y está en la página 980 del libro. Entonces aquí tenemos el metano. Este es el metano. Aquí está también la reacción que acabamos de hacer. De hecho, ¿verdad? También nos la regalan por ahí. La reacción de combustión. Y entonces el valor, aquí lo tenemos. Miren, negativo 890.343 es el valor. Ese es el que colocamos. Esta es la tabla. Repito, apéndice 3-2, donde están los calores de combustión y ahí buscamos el delta H, que es lo que nos estaba diciendo el ejercicio como sugerencia para poder hacer el cálculo correctamente. Listo, ese es el valor que tenemos aquí, 890.346 por 10 a la 3. Entonces, como les decía, como aquí nos está diciendo que calculemos menos delta H, y en este caso, este valor es negativo, entonces el valor nos va a quedar positivo. Como dijo su compañero, a estas temperaturas, el valor da positivo, pero da positivo por esto, porque este negativo lo multiplicamos por el negativo del valor que nos arroja la tabla y eso permite que nos quede un valor positivo. Entonces, este cálculo lo tenemos que multiplicar por los 10.000 kilogramos porque como es del metano y del metano no tenemos solo uno, cuando solo tenemos uno, pues necesitamos únicamente el valor, pero en este caso tenemos 10.000 kilogramos, entonces tenemos que multiplicarlo por los 10.000 kilogramos. Y obtenemos un valor igual a 8 millones, vamos a ver dónde lo tengo, 8.903 millones es, 8.903 millones 460.000. Esto es kilojoules, ¿verdad? Sobre hora. Porque aunque aquí no lo he expresado, ya sabemos que esto es kilojoules sobre kilogramos, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos expresado. Entonces, al final, y este es por hora, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, al final nos quedan kilojoules por hora porque los kilogramos están cancelando. Muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí en el término de entrada? Fíjense que también en los términos de entrada tenemos un calor añadido. La Q es igual al calor añadido. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos que calcular ese calor que estamos añadiendo y que se está consumiendo allí en el horno, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, este valor ahorita lo desconocemos. Vamos ahora entonces a los términos de salida.
Estos son los términos de salida. En los términos de salida tenemos varios, ¿verdad? Vamos a calcular la entalpía para el CO2. Vamos a calcular también la entalpía para el oxígeno. ¿Qué más tenemos ahí en la salida? Vamos a ver, recuérdenme. Tenemos nitrógeno, ¿verdad? También. Según el diagrama, vamos a calcular también entalpía para el nitrógeno. Vamos a calcular la entalpía también del agua. Tenemos una salida de agua, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular por ahí la entalpía del agua. Si no me equivoco, esos son todos los elementos que tenemos. Así es, ¿verdad? En la salida tenemos CO2, oxígeno, nitrógeno y agua. Entonces, como ya sabemos de dónde sacamos estos valores, no voy a volver a poner la tabla, pero vamos a poner sus respectivas cantidades. De CO2 sabemos que se están produciendo 10.000 kilogramos, que son los mismos 10.000 que están entrando de metano, ¿verdad? Lo mismo que entra de metano se produce de CO2. Entonces esos 10.000 los vamos a multiplicar por su CP, que en este caso yo he encontrado en la tabla que es 43.8. 43.80. Y lo vamos a multiplicar por el delta de temperatura que me da 375. Ojo, este ya es el delta porque está saliendo con 673 Kelvin, ¿verdad? Y con respecto a los 298 que nos dice el ejercicio, entonces el delta queda en 375. Vayan calculándolo por ahí si no lo tienen todavía, voy a ir enunciando los demás. Entonces de oxígeno nosotros vamos a calcular la cantidad también para el oxígeno. Fíjense que en este caso el oxígeno que está saliendo, recordemos que esta es la salida, el oxígeno que está saliendo es igual a 10.000 kilogramos. ¿Ustedes se acuerdan por qué? Dijimos en un inicio que eran 20.000 kilogramos los necesarios, ¿verdad? Pero los que están entrando en realidad son 30.000 porque estamos poniendo el 50% de exceso. Entonces a estos 30.000 le restamos los 20.000 que reaccionan, estos son los que reaccionan para formar lo que es el CO2. Entonces esta resta nos deja que solo están saliendo 10.000 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo con esto? 30.000 son los que entran de oxígeno, pero reaccionan 20.000, por lo tanto nos quedan 10.000. Y por esa razón estoy escribiendo que en la salida hay 10.000. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces vamos bien. Entonces aquí, según la tabla, ¿verdad? El CP es 31.01. Y el delta va a ser exactamente el mismo, 375, porque está saliendo con la misma temperatura y es respecto a los 298. Entonces hacemos también esta multiplicación a ver cuánto nos da. Ahora para el caso del nitrógeno, lo mismo que está entrando está saliendo. Por lo tanto, aquí ponemos 112.000, que fue lo que calculamos, 857.14 y lo multiplicamos por el CP, que según la tabla es a esa temperatura 29.68. Y el delta de temperatura es el mismo, 375. Vayan haciendo esos valores para que me lo dicten a ver si coinciden con lo que yo tengo. Y en el caso del agua, de agua se están produciendo 20.000 kilogramos, chicos. El cálculo lo hacemos siempre de la reacción, ¿verdad? Si nosotros tenemos 20.000 kilogramos de oxígeno que se está introduciendo, esa misma cantidad es la que estamos obteniendo de agua. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan en la reacción, también tenemos un 2 en el agua como tenemos un 2 en el oxígeno. Entonces, para no hacer doble cálculo, sabemos que si se consumen 20 de oxígeno, 20.000 también son de agua lo que se produce.
Por lo tanto, esos 20,000 lo multiplicamos por su CP, que en este caso por la temperatura es 35.21, y lo multiplicamos por el delta de temperatura, que es 375 Kelvin. Ahora sí, ¿ya hicieron el cálculo de estas primeras operaciones? La primera queda 162.250.000. La segunda 116.287.500. Y la otra queda 1.256.099.968. Muy bien. Este a mí me da 164,000. Podemos revisar después los cálculos, pero yo lo tengo por aquí que me da 164,250, 164,250,000 es la cosa. Siempre revisemos los cálculos, ¿verdad, chicos? Kilojoules por hora. Y vamos a escribir rápidamente aquí los otros datos que nos dio su compañero, que son y el último que tenemos por aquí es este. Muy bien, entonces en los términos de salida, además de estas entalpías, tenemos que tomar en cuenta el calor latente del vapor de agua. Eso lo encontramos en el apéndice 2 del libro. Entonces el calor latente del vapor de agua a 298 y 101.32 kilopascales es 44,045 kilojoules sobre kilogramos mol. Y esto lo vamos a multiplicar por los 20,000 kilogramos de agua, ¿verdad? Kilogramos mol de agua que se están produciendo en la reacción. Entonces vean que creo que todavía tengo aquí el libro en el apéndice, entonces vamos a poner el libro nuevamente. Entonces el calor latente lo encontramos en el apéndice 2. Así que nos regresamos aquí un poquito para encontrar el apéndice 2, donde está este calor latente. Aquí lo tenemos, vean. El calor latente de vaporización del agua, 298.15 Kelvin y 101.32 kilopascales, que es lo mismo que decir, ¿verdad? 760 milímetros de mercurio. Entonces es 44,045 kilojoules sobre kilogramos mol. De acá lo sacamos, ¿verdad? Ese dato. Entonces volvamos aquí a la pizarra. Ahí está. Entonces lo multiplicamos por los 20,000 kilogramos porque eso es lo que hay de agua. Y esto nos da un resultado de 880,900,000 kilojoules, ¿verdad? Por hora. Y ahora lo que vamos a hacer es igualar entradas y salidas. Entonces aquí es donde viene lo bueno. Vamos a colocar todas las entradas y las vamos a igualar con las salidas. En las entradas, entonces, si nos regresamos hasta atrás todo lo que habíamos escrito, ¿verdad? Entonces tenemos
que la primera entrada es 28.200.000. Y no lo voy a escribir en línea recta porque no me ajustaría, ¿verdad? Entonces yo voy a escribir hacia abajo. La segunda es 62.549.998.75. Y la siguiente sería entonces 8.903 millones. 8.903 millones 460.000. ¿Qué otra entrada teníamos? Q, ¿verdad? Le pongo esta línea para que sepamos que no es el número 9, sino Q. Todo esto está sumado, chicos. Todo esto va sumado, ¿verdad? Todo esto es una sumatoria que estamos igualando a las salidas. Y las salidas, entonces, nosotros tenemos 164.250.000. La primera. La segunda tenemos 116.287.500. En la tercera tenemos 1.256.000. No, 1.256 es millones. 99.968. También tenemos otra de 264.075.000. Y la última que calculamos es de 880.900.000. Ahora, lo que hacemos, vean, es que vamos a sumar todo esto y vamos a sumar todo esto. Una vez que hayamos sumado eso, entonces podemos despejar. Entonces la sumatoria de esto, bueno, Q no se lo podemos sumar a ninguno, ¿verdad? Así que coloquemos Q más la sumatoria del resto es 8.994 millones. 209.999. Aquí ya lo tengo aproximado, chicos. Y esto es igual a 2.681.612.468. Vean que esto lo que requiere es tener concentración para hacer correctamente todas estas sumas. No es que sea complicado, es que hay que tener paciencia y colocar correctamente esta gran cantidad de números que tenemos. Entonces, ahora que ya tenemos nosotros más cortita, digamos, esa ecuación, vamos a despejar para Q. Entonces, Q va a ser igual a 2.681.612.468 menos, porque se estaba sumando, 8.994.209.999. Y ahora que ya tenemos esta resta, entonces ya sabemos que Q nos va a dar igual a negativo 6.312 millones 597.531.
Y entonces nosotros pasamos esto a watts para que sea un número como que un poco más pequeño, ¿verdad? Aún así no es que se hace tan pequeñito, pero sí queda un poco más pequeño. ¿Cómo lo convertimos? Esto es kilojoules por hora, ¿verdad? Un BTU es igual a 1.05506 kilojoules. Y esto lo multiplicamos por 0.2930 watts es un BTU. Y así hacemos un poco más pequeño el número. Incluso podríamos llevarlo hasta kilowatts para hacerlo todavía más pequeño, ¿verdad? Entonces así vamos convirtiendo para obtener un número menor. Creo que en este ejercicio no decía el libro cuál era la respuesta, ¿verdad? La respuesta final expresada, entonces nos queda como negativo 1.75 por 10 a la 9 watts. Así podemos expresarlo un poco más pequeño.